Ahí está. Entonces, un vivero quiere hacer un sistema para cargar las fichas de diferentes plantas. Cada planta tiene nombre científico, lista de nombres vulgares, clasificación superior, familia y clase. Esos serían atributos de una planta, ¿no? O de una planta, como la quieran llamar. Las plantas pueden prosperar mejor en el interior o en el exterior. ¿Eso cómo lo podríamos manejar? Boolean. Un boolean. Tienen un requerimiento de sol que se indica de un número del 1 al 10, con un número del 1 al 10, 1 para sombra, 10 para pleno sol, y un requerimiento de agua que se indica de la misma manera, 1 para escaso riego, 10 para riego abundante. Y ahí da un ejemplo de nombres científicos, de nombres vulgares. Un ejemplito de lo que sería una ficha de una planta. Entonces, hasta ahí lo que sería más o menos el modelo del vivero. Y después dice que el sistema debe permitir al vivero, cuando llega un cliente, poder ofrecerle las plantas que cumplen con sus requerimientos. Por ejemplo, todas las plantas cuyo nombre científico incluya la palabra auereum, todas las plantas a las que se conozca vulgarmente como lengua de suegra, todas las plantas cuya clasificación sea crásula, todas las plantas que requieran un nivel de sol superior a 5 y riego inferior a 3, el que sigue dice sol inferior a 4, riego superior a 4, están invertidos el inferior y el superior ahí. Todas las plantas de interior que necesiten poco riego, inferior a 3, y cualquier combinación lógica de las anteriores. ¿Sí? Entonces, ese tipo de párrafos son los que ustedes se van a encontrar cuando querramos que hagan estas búsquedas, ¿sí? O filtros de toda una colección de elementos, quedarnos solamente con algunos. Y después dice que los listados se pueden retornar ordenados por criterio de preferencia de cada cliente. Por ejemplo, el cliente puede estar interesado en crásulas y los quiere ordenados por el nivel de sol requerido. Primero las que requieran más sol. Si hay varias que requieren el mismo nivel de sol, las que requieran menos agua deben mostrarse primero y finalmente por orden alfabético. Ahí les da un criterio de ordenamiento, ¿sí? Combinado también. Y el cliente puede proporcionar el criterio de orden ascendente o descendente de cualquiera de los atributos de la planta. O sea que el cliente puede buscar las plantas que quiera y pedirlas en el orden que quiera. Rebuscado el cliente. Complicado. Rebuscado el cliente. Bueno. Esas señoras que van al vivero y dicen, una plantita que no requiera mucho cuidado. ¿Y después ya está, no? Sí, ya está. Bien, bueno, acá lo encaramos. Primero a ver las clases que vamos a necesitar. Bien. Planta es una de cabeza. Planta es una. Eh, Va a tener, bueno, ahí en el ejemplo están claros los dos. sí, los atributos, no sé si los pongo ahora. Sí, ponelo. Todas las clases digo que tengo que aceitar la silla. No sé si escuchan, pero mete un quilombo. Sí, se escucha como un chillito. Sí, No pasa nada. si no me quedo quieto. Clasificación superior sería... Sí, clasificación. Otro string. Otro string. Familia. Sigue. En realidad son muchos atributos como para que tengan muchos criterios por los que buscar. Para complicarlo. ¿Cómo le puedo poner? Ambiente. Interior exterior sería. Sí. Y esto ya me parece que acá habría que hacer alguna clase porque después te pide que lo ordenes por eso. No. Sí, pero ¿qué sería el riego? Si te dice que es de un número entero de 1 al 10. Bueno. Es un int. Me está faltando todo lo... Cuando se cambia ese número tendrías que controlar que estén los límites. Ah, claro. Uy. Okay.
requerimiento. Requerimiento de sol y requerimiento de riego. Falla. Bien. Como los better y setter y todo eso. Sí. En principio irían todos, ¿no? Creo que sí, menos el arreglo. Sí, por ahí podrían pasar todos para el constructor y es algo que no cambia, ¿no? Porque una planta es interior y siempre va a ser interior, pero bueno. Sí, es verdad. No jode que Después, lo pongas, creo, en este caso. después se saca, ¿no? Hay cosas que se saca si se ve que no es necesario. Claro. Y el nombre vulgares. inicializarlo y hacerle el add. También hay una lista para después en las búsquedas probar búsquedas sobre esa lista. Este tipo de ejercicios tendríamos que hacer la búsqueda por cada atributo. Sí, Benjamín. Una vez que le agarran la mano son todos iguales. La forma de resolverlo es siempre la misma. Bueno, ahí estamos. Add nombre vulgar, si no lo contiene, perfecto. Lo agrego. Y Bien. En el Sí. set científico habría que controlar por ahí que esté entre 1 y 10. El número del requerimiento. Claro, de los dos requerimientos. Eso lo controla en el set, entonces. En el set. Pero después, si querés, porque en realidad no va a molestar eso. Si lo quieren dejar completo, después lo chequean. Podrías poner que si es mayor a 10, le ponga 10. Pero. Claro. Claro, Como para. Porque si no, si es mayor a 10, tendrías que dar un error o no hacer nada. Claro. O sea, si te ponen un negativo. Claro, y si es menor a. Porque dice 1, así que si es menor a 1. Bueno. Vamos a copy pastear. Falta un punto y coma. Bien. Esto, bueno, ahí sí te copy-paste, te acordás que habíamos dicho cuando hacen eso, alerta. Sí, no. Pero bueno, estamos trabajando sobre una Me variable olvidé diferente. que me estaban Sí, mirando. sí, que encima esa variable es un entero, ni siquiera es un objeto, así que no tengo forma de abstraer eso. Se podría hacer algún método, ¿no? que la actualice, pero Sí. es un control, así que acá no molestaría. Bien. Bien. Entonces ahí tendríamos la clase planta, que es en principio un conjunto de datos, ¿no? Que guarda. Y tendríamos después quién va a guardar todas las plantas. El vivero. El vivero. Esto sería el main también, ¿no? Claro, sí, lo podrías hacer. En general siempre va a haber una clase que es la que junta o usa todos los demás objetos. No se escucha mucho ruido, pero bueno, disculpe. ¿Se escucha un taladro, puede ser? Sí, están acá atrás dándole. No molesta. Bien. Estaría. No sé qué más. Benja, que vos decís interfaz búsqueda, en realidad
no sería una búsqueda la interfaz. Ahora, eso Bueno, es un error común, ¿sí? Intentar, o sea, sabes más o menos la idea de la solución, pero los criterios de búsqueda te los confundís o se los confunden con la búsqueda en sí, ¿sí? Entonces después igual te queda código repetido en esas clases. Ahora lo vamos haciendo. sí. Acá encima o sea, tenés más de una. Por ejemplo, acá te pide varias cosas. Sí, no, la primera parte, el párrafo ese que está señalando son ordenamiento. Y la parte Claro, primero vamos a la búsqueda. claro, primero filtrar todos los objetos que me interesan y una vez que tengo la lista con solo los que me interesan, a esos los ordeno, que van a ser menos. ¿Sí? No voy a ordenar toda la lista completa y después filtrar. Bien. Bien, y tendrías que hacer en el vivero un método agregar planta para poder armarlo. Ahí está. Bien, ¿qué tengo que hacer si CSS contains? Eh, ¿una, una copia? ¿O No. Mm. qué se hace qué? ¿Por qué? El, Sí, Fede. el equals en planta. Es. Ah, ni hablar. La verdad. No anda nunca. Ahora el icono en la casa es horrible, no sé cómo hacer para que. Sí, no, Prefiero hacerlo a no, mano. Porque, bueno, ¿eh? sí, es más fácil de mano. En esa Porque ventanita, me tiran una chanchada de código que no. Mira, fíjate. pero en esa Ah, ventanita que se te seguramente. abre, vos podés Sí. elegir por qué atributo. Ahí, Ah, bueno, sí, pero igual me lo normalmente, hace. sí, igual no te queda igual como lo vimos nosotros. Por lo menos Se no me te... puede configurar igual. Sí, esos códigos se configuran. Esto ponerle no va nunca, ¿no? Hash code. Sí. Eh, no está mal ese código, ¿no? Pero ¿Lo ahí que borré? No, el yo no lo casting. entiendo, o sea. No, pero ¿qué Como dice? Dice que si claro. el objeto. Este, No. este te digo yo. Por eso. No, esto está zafable. Lo que pasa es que Sí, esto ponerle se queda. pero ahí Me poner trae una caja. excepción que no te la está agarrando. Si falla el casting. Eh, Eso no sé por qué usa objects.equals, ¿sí? Es más fácil objects.equals. sería. Nombre científico punto equals. No, sería this. Bueno, es lo mismo. Equals this punto. Igual no es O, sería planta, ¿no? Ah, ni hablar que después lo castigan. Ahí. Ahí está. Ahí va. Y dentro de la excepción sería falso. ¿Me Bien. está sobrando una llave? No, está bien. Ahora sí va a funcionar bien. Perfecto. Bien. Bueno, habría que armar un main, ¿no? Para encima de un constructor con 10 atributos, 8. ¿Ya directamente armo la planta? Como quieras, lo hacemos después. Sí, sí. Claro, yo pensaba hacerlo de la búsqueda primero. Bueno, Ahora la hago búsqueda, a ver. ¿Cómo hacemos la búsqueda? Tenemos que hacer, o sea, vamos a tener una lista con un montón de plantas, ¿sí? Y la señora que viene al vivero a comprar la planta va a decir, quiero todas las plantas que el nombre científico tenga Aeurium. O quiero una planta que se llama lengua de suegra, y por ahí hay varias. Entonces, bueno, ¿cuáles son todas las que se llaman vulgarmente lengua de suegra?
¿Sí? ¿Qué son? Ese nombre. ¿Eh? Ese nombre. Existe la planta. Yo Existe, le existe. regalé una a mi suegra el año pasado, posta de. Pero viven, esas plantas viven un montón. Se la bancan en Upa. cualquier tipo de situación. Sanseviera se llama eso. Eso mismo. Sí. Es una Eh, larga y filosa. sí, sí. Pero viven, sabe que se la aguantan cualquier clima. Sí, te la podés olvidar sin regalar un año que vive. Acá lo que habría que hacer es como un. O sea, cada búsqueda tendría que heredar de un comportamiento, digamos, o una clase abstracta o una interfaz. A ver, ¿cómo lo harías? O sea, por Miedo a ejemplo, equivocarte. No te preocupes. yo acá diría, tipo algo así, buscar, que sea búsqueda, Qué tiro y el- acá en base a qué, por ejemplo, si querés por el búsqueda, nombre científico, y acá le tirarías el nombre, por ejemplo. Bien, bien. Esa sería Seguramente me equivoqué, pero cómo bueno. implementamos eso. La idea está bien. Ah, bueno, ahí no. O sea, sé que habría que hacer una abstracta, que sería esta, por ejemplo, Sí, y esta herede de esta, o bueno, si no, una abstracta, una interfaz. sí, sí. Está bien. Y que tengan el método, que herede el método este como para ver o sea, si realmente cumple con lo que está acá. Bien, bien, la idea está. Lo que tenemos que separar entonces es lo que es la forma de buscar, como vos le pusiste, sí que en general le decimos criterio de búsqueda o filtro. Eh, Filtro, criterio, filtro, ¿qué otra más usamos? Criterio, filtro, Condición. condición, ¿sí? condición me gusta. Además le Cualquier dijo Fede, nombre, así que. ¿Sabes? Luis a veces usa pregunta también. Bien, de lo que es la búsqueda en sí, porque la búsqueda en sí va a ser diferente para los puntos A, B, C, D, F, G, la forma de resolver la búsqueda. ¿Cómo va a ser? Y, o sea, tienen es distinto lo que se pide, pero Claro, vos te vas a claro, fijar en estás algo viendo si, diferente. claro, por eso, o sea, todas se fijan si cumple con ese criterio que vos decís, pero todas tienen una forma distinta de mirarlo. Claro, pero Por eso, para resolver los puntos A G, bueno, a F, digamos, que el otro es una combinación, voy a hacer, a ver, tenemos una lista, ¿no? Para recorrer esa lista yo tengo que ir a hacer un for e ir viendo si cada elemento de la lista cumple con lo que el cliente quiere. sí. ¿Ese for va a estar en cada una de las clases que vos implementes? ¿O lo voy a hacer una sola vez? Y si es una sola vez, ¿en qué clase lo voy a hacer? No, va a estar acá. ¿Se entiende la pregunta? Sí, Sí, sí. porque vos no le podés pasar todas las plantas, o sea, para que busque, digamos, cada método en sí, para que se encargue cada clase. Bien, buenísima esa respuesta, muy bien. ¿Sí? Yo no debería pasarle la lista de todas las plantas a otra clase para que la recorra, ¿sí? Porque le estoy dando o sea, mis datos, mi representación interna de los objetos. No, Eh, sí, tendría que estar acá, pero bueno, no sé sí, no cómo en el lo. main, Ah, acá decís como un método aparte. Claro, porque, claro, en el main lo vas a llamar varias veces después. un método ahí. Claro, que devuelva un arreglo Perfecto, de planta. perfecto. ¿Y este, cómo le vamos a llamar a este método? Buscar, Buscar o sí, o filtrar, como quieras. filtrar por condición o así. Bien. ¿Y qué recibe como parámetro? Y una de estas, una condición. Una de esas, muy bien. Yo cuando pusiste filtrar por, digo, no, a mí me va a hacer filtrar por nombre, No, no. Si no filtrar tenés por que hacer condición. uno por cada uno, te morís. Claro, si no tengas un método por cada atributo y te queda todo el código ese repetido. Y acá sí Filtrar por sería una condición de búsqueda y ahí iría el for. ¿cómo era? Eh, Es por cada planta. y acá una variable sería, ¿no?
Claro, el nombre de la variable. Y ahí va. ¿Eh? Y ahí, después de 2 puntos va la lista sobre la que querés. Joya. Por cada planta P en plantas. Y acá preguntaría si cumple Bien, con la condición. bien. ¿Cómo haces esa pregunta? Y con if. Bien. If. No lo tengo todavía, pero. No tenés. No, la condición. Bien. Condición. Ahí te preguntas. No te iba a hacer la planta y no. Y bueno, Bueno, no realmente hicimos la condición, pero no lo ¿cómo? tengo, claro. No importa, escribilo, No que sé. el error después te generas la clase. Eh, Fíjense Tiene criterio. que, bueno, los que se quedaron al final de la clase pasada, que Franco lo encaró distinto, ¿sí? Nosotros la clase pasada lo hemos encarado al revés. Hicimos primero las búsquedas chiquititas, ¿sí? Las condiciones, y después el algoritmo, digamos, el for para recorrer. Entonces por ahí tuvimos que pensar qué método iba en condición, o si el método cumple en la condición o en la planta. Acá como Franco lo encaró directamente primero con el algoritmo de búsqueda, ¿sí? El for que recorre las plantas, ya esto te está limitando que la clase condición de búsqueda va a tener que tener un método, tiene criterio, ¿sí? Sí. Eh, Le faltó retornar una regla. sí, varias cosas faltaron, pero Claro. Acá tendría que pasar ¿qué le la pasas planta. ahí? La planta, claro. ¿Sobre qué se va a fijar la condición si cumple o no cumple? Sobre una planta particular. Acá sería lista que cumplen por ahí. Claro, lista que cumplen. Y ahora la línea 20. Ahí la estás agregando en la misma lista que estás Sí, recorriendo. es Lista que verdad. cumplen, perfecto. Y acá sí la retorno. Muy bien. Hasta ahí perfecto. ¿Sí? Ahora, el nombre que usualmente ponemos a las condiciones es cumple, ¿sí? Porque tiene criterios, suena medio raro. Le pasas una planta, Este, claro. bueno, sí. O sea, Le podés poner el nombre que quieras, pero ¿cumple solo? cumple, sí. En realidad eso se leería como la planta cumple con la condición, ¿sí? Está, P cumple con la condición. está. Me compliqué más de lo que vi. En realidad si vos lees la línea completa sería si la condición cumple P, cumple la planta. Es cumplida por la planta, sería al revés. Claro. Bien, entonces con eso ya tendríamos, con ese método filtrar por condición, tendríamos resueltas, en principio, cualquier tipo de búsqueda que el usuario quiera realizar, ¿sí? Ahora nos faltan hacer las condiciones de búsqueda, ¿sí? Fíjense cómo partimos el problema grande, que era hacer un montón de búsquedas, en un único algoritmo para buscar, un único método que se encarga de realizar la búsqueda, y después la condición en sí nos va a quedar en otra clase, ¿sí? A la cual le pasamos el problema, o le pasamos la responsabilidad de decidir si una planta cumple o no con cada condición. ¿Sí? Entonces, bueno, si querés hagamos... a ver, primero, esa clase de condición búsqueda, Sí. principio, hasta ahora, ¿qué métodos va a tener? Y este de cabeza. El cumple. ¿Va a tener algo más? Y no sé. No debería. No debería, pero si no sabes, lo que te convendría hacer es una clase abstracta, Abstracta. Sí. ¿sí? Si vos ya sabés o te das cuenta que no va a tener nada más y tenés un solo método abstracto, directamente lo planteas como una interfaz. Sí, a mí me gusta más la abstracta. Pasa que no sé, no termino de darme cuenta cuándo usar una, cuándo usar otra. O sea, en el principio. En Eso después. principio, entonces, si no te das cuenta, en principio usa clase abstracta. eh, Y después te fijas, si te queda alguna clase que te quedó solamente con métodos abstractos, sin nada de código y sin nada de atributos, lo cambias a una interfaz. Y eso es una forma práctica, ¿no? De resolverlo. En realidad vos tendrías que pensar si lo que estás definiendo es
un comportamiento o Sí, un objeto específico. claro. ¿Sí? Y Solamente esto es un comportamiento, pasa. Sí, es Sí, verdad. es un comportamiento, lo único que va a tener, porque no hay nada más que puedas abstraer en principio en esa clase. Claro. Y ¿Sí? eso después para cambiarlo mucho quilombo, Tenés que, ahí sería cambiar abstract el class, nombre y chau. nada más. Las clases que heredan. Claro, el tema que después cada clase que hereda le tenés que poner que implementa en vez de que hereda. Claro, claro. Eh, bueno, hago la clase. Para nosotros va a estar bien de las dos formas, ¿sí? No vamos a hacer lío por eso. Ok. Bien, y hacete alguna para probar, alguna de esas búsquedas. Vamos a hacer una que busque por string, otra que busque por número, como para tener una variedad de criterios. Bien, búsqueda por nombre científico, entonces es una condición de búsqueda. Y a ver cómo resolvemos esto. ¿Qué tendríamos que hacer acá? O sea, en principio, este cumple se va a fijar en lugar de decir p.get nombre científico, ¿no? Claro, o sea, tendrías que tener acá el nombre que ponerle acá te estoy pasando por parámetro, lo Claro, ¿qué tenés que sería eso? recibir Lo que le pasás como parámetro, ¿qué sería? un string, Sí, pero ¿qué representa ese string? el nombre científico, Que que Un sería atributo. claro, el nombre el científico que criterio busca de el búsqueda. cliente, ¿no? Claro, Claro, ¿por qué nombre estoy buscando? Entonces, este nombre por el que estás buscando lo tendrías que guardar en algún lado para que después, cuando me digan cumple, lo compare. o sea, sí, o sea, lleva un string acá. Claro. Y acá solo el constructor, ¿no? Porque, Sobre el constructor, sí, y en un general son get, clases que tienen los atributos que necesitan, el constructor y nada más. No, método no, get no. ¿no? Ok. No, no, porque lo vas a usar solamente ahí adentro, ¿no? Claro, lo pedís directo. Claro. Lo normal es que no lo tenga el get, ¿sí? Porque es una clase que se encarga de chequear que lo que le pasás coincida con lo que vos guardás y nada más. Bien. Entonces, Y a ver si la planta que llega como parámetro tiene por nombre científico lo que vos tenés ahí guardado. El nombre científico sería contains o igual. te pedía contains, sí. Incluye, claro. Nombre. Perfecto. Para no confundirlo, capaz que le cambio o está bien así. Si a vos no te confunde, no hay problema. Va, en realidad podría retornarlo directo. Sí, podrías retornar directamente eso. Y acá no Te hay equal nada. sobra, te sobra un paréntesis. ¿Cómo? Digo que no hay equal nada, o sea, No hay nada, porque ahí ok, es nombre científico. claro, Es un string, ¿sí? Ya el string tiene el equal. perfecto. Bien, y hagamos ahora, bueno, el B también vamos a hacerlo para ver una cosita, que dice todas las plantas a las que se conozca vulgarmente como lengua de suegro. Y ahí era acá, o sea, debería estar en el arreglo este. Claro. El primero hicimos una búsqueda por un string. Ahora vamos a hacer una búsqueda dentro de un arreglo o de un vector. Ahí ya sería un poquito más complicado, me parece. No, hay una cosita de delegación de responsabilidades que es lo que les preguntamos en el parcialito 3. Y a ver si quedó claro ahí. Acá lo mismo, tendría que ser Tendrías que extender de búsqueda, ¿cómo llamamos? Condición búsqueda. condición. Y Acá también como guardamos dice, o sea, tenés que tener un string, también tenemos un sería string, igual. eso sería igual.
Siempre me olvido de poner el privado. privado. Mientras que no les ponga público, Pero solo sin nada no es público. ¿Por y qué? es casi público. Mejor. Eh, y ahora tendría que acceder al arreglo este, A ver. pero no directamente. Claro. Porque ahí se rompe, ¿o no? Ahí sería, claro, lo mismo que decíamos hoy, de pasarle toda la lista de plantas. Claro, porque estás haciendo lo mismo. Claro. Acá le está pasando Y todo. vos le pasas todo. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Entonces ahí me explotó la cabeza. Delegando bien. No sé. Sé que esto no lo tenía que pasar porque. Bien. Entonces, si no lo tenés que pasar, ¿cómo podés fijarte si tiene un nombre vulgar la planta? Se lo preguntaba a la planta. Claro, Fede, se lo preguntás a la planta. Claro, pero te lo devuelve igual. No, porque vos no le decís, dame todos tus nombres vulgares. Le decís, Ah, le decís si tiene ese nombre. ¿Tenés ese nombre vulgar? Algo claro, así. es Ah, sutil diferencia, pero que evita que pases toda la lista. El método diría acá. Ahí. Hola, Juan. Te desaprueba Marce si pones público. ¿Eso? No, Luis pone, te desaprueba Marce si pones público. Sería, acá retornarías, o sería un true and false, Claro, Julián. Tiene nombre vulgar, claro. ¿ok? Sí, Y acá recibiría un nombre cualquiera. me gusta que pones nombres bien, por más que sean largos, bien representativos. Más o menos. Entonces, Pues la grabación. Y lo haces ahí, el recorrido, y preguntás ahí si lo tiene, o le Sí, no preguntás hace falta directamente. recorrer qué método tenés No, en la lista. con el contains, Contains, claro. chau. Hacer retorno directamente así, ¿no? Te ahorro tiempo de escritura. Nombres vulgares, punto contains, nombre. a mí siempre me confunde esto, porque, o sea, vos lo estás llamando de poner esta función, se la estás preguntando a la planta, Sí. pero la planta, bueno, sí, es la planta la que se va a fijar. O sea, Claro, pero en no, realidad estás delegando. Si a la planta le dicen, vos tenés este nombre vulgar, la planta en este caso la está guardando en una lista, pero esa lista podría ser otra cosa, podría ser, bueno, ahora no vimos otras colecciones, pero podría ser un conjunto. Bueno, también tiene los mismos métodos, pero claro, tener una estructura tipo la del ejercicio 6, del práctico 7, del árbol binario. Podría estar guardado en cualquier lado de esa. ¿Sí? bien. Acá porque el array list ya tiene un contains, entonces te facilita la tarea, pero si no vos tendrías que recorrer la lista ahí. Así es fácil. Así de fácil, claro. Te queda, pero. La diferencia, fíjate la diferencia entre eso y poner p.get nombres vulgares, que te lo devuelva todo, Y tener que recorrerlo y vos. tener que recorrerlo vos, o hacer el No, contains vos. ¿sí? no solo que está mal, sino que lo hace mucho más largo. Es más largo o sea, el criterio de búsqueda se estaría encargando de recorrer una lista que en realidad no tendría que conocer, porque la que conoce esa lista es la planta. Claro. ¿Sí? Acuérdense que el Y procesamiento. si yo le Sí, paso una copia, también está mal, ¿o no? Pues se sí, me sí, ocurre. sí, sí. Sí, está mal. Están mal delegadas las responsabilidades. Siempre el que accede a una variable, ¿sí? O el que hace el mayor procesamiento sobre una variable tiene que ser la clase que tiene atributo, perdón, no variable. Claro. Cuando vos necesitas procesar una variable, no solamente mirar el valor, en este caso es un recorrido, pero es un procesamiento que hace sobre la variable, ese algoritmo tiene que estar lo más cerca posible de la variable, o sea, en la clase en la que está definida. Bien. No variable. De nuevo. Bien. Bueno, ya está el segundo, después Ya queda está el todo esto. segundo. El Más de tercero lo es igual al mismo. primero, nada más que miro otra cosa y podemos Este hacer, ya no. Este ya me parece. claro, el D o el E, que es miran un numerito, para probar
con enteros. Son iguales, igual, no cambia demasiado. Sí, no cambia mucho. Es otro tipo de datos. Lo que tiene esto es que empezaba a hacer todas las clasecitas chiquitas, ¿sí? Claro, tenés que hacer eso yo no me termina de convencer, pero bueno. Hay que hacer una por cada una, pero fíjense que les queda clases muy chiquititas. O sea, son... Claro, me quedan muchas clases, pero sí, cada una hace lo suyo. claro. Y al hacer cada una lo suyo, si vos tenés un error en el código, ya sabés, en una clase muy chiquitita encontrar un error va a ser mucho más fácil que en una clase grande. Estoy viendo que estos dos son bastante similares, pero Son no parecidos. hacer todo en uno no se puede. A ver, ¿qué vas a hacer? Uno que mire sol y riego. Sol superior y riego inferior, están al revés. Claro, ¿qué vas a hacer? ¿4 búsquedas para eso? Mm, Sería y poco eficiente. hace Sería o dos superiores o dos inferiores. 2 superiores. Pero O, son, Bien, o sol superior sí, y riego superior, y después preguntás sí, si no es ese. claro. ¿Cómo? O sea, uno ahí estaría tentado, ahí me mataste. si uno lee todo, estaría tentado a hacer un criterio que se fije sol, o sea, el atributo sol superior a un número y el atributo riego inferior a otro, ¿no? Que guarde las dos variables. Como vos guardabas en un atributo el nombre vulgar en la búsqueda, ¿sí? Fíjate, abrí una string de la línea 2. ¿Ves? Vos guardás ahí el atributo que buscas. Entonces, si uno lee ese enunciado sin leer todo, si lee esa línea, la línea del punto C, sin leer todo el enunciado, yo podría hacer una clase que busque por el atributo sol mayor a un número y el atributo riego menor a otro. Entonces, ¿qué guardaría? Dos variables, dos enteros. Claro, Sol superior, riego inferior. Y guardaría el numerito. Ahora, cuando miro el de abajo, me los da vuelta. ¿Sí? Es sol inferior y riego superior. Y podría haber otro que me diga sol superior y riego superior también. claro, tenés cuatro distintas, sí. Claro, tendría todas las combinaciones posibles. En este caso son 4 porque son dos atributos. Pero si sigo leyendo, abajo me dice que también me pueden pedir cualquier combinación lógica de los anteriores. O sea que me podría decir que la clasificación sea crásula y que el riego sea inferior a 3. Incluso fíjate el F, que también me dice que solo mira el riego y no mira el sol. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para hacer la menor cantidad de clases posibles? ¿Cuántas tendría que hacer? Y necesitarías una para este, o sea, que abarque a su vez estas tres. Sí, con una sola no me alcanza. No. Mirar dos atributos distintos. Una para sol, otra para riego, o dos para cada Claro, uno, en realidad. Yo hice dos porque el tema tenía un problema con el igual. claro, tenés el problema con el igual. Entonces, en general, si te piden igual, haces igual y mayor o menor cualquiera, y después el not del mayor sería el menor. ¿Sí? Claro. Pero si en ningún lado dice el menor, lo pueden incluir en la otra. ¿Sí? Ponen superior y el otro sería menor igual. El negado sería menor igual. Para no complicarlo, si quieren hacer todas las clases, las hacen todas. ¿Sí? Eso les va a pasar siempre que tengan números así por rango. ¿Sí? Lo correcto entonces sería hacer el igual y una de las dos, mayor o menor. O sea, una que llame sol superior, Claro, sol superior y otra que sea riego superior. Así hacemos siempre por superior. Y el igual lo podemos incluir en la negación de este, que quede menor igual. No haría falta por ahí el igual aparte. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero bueno, ya son dos clases más que hay que hacer. entonces tendría el int. Sería número. Sí. Privado. Acá lo mismo. No, me falta esto. Vienen de acá.
que te falta implementar? Sí, el método pasa que... El método. Ahí está. Les repito, apréndanselo así porque es siempre igual. O sea, una vez que sabes buscar por un número, por una string, adentro de un vector, si hay muchas variantes. Y acá sería... Y la planta punto requerimiento que estamos solos. Claro. El Es más, superior debería ser el requerimiento de la planta tendría que ser mayor que 5, o sea, mayor que tu número. claro, pues estaba pensando el número, pero se lo pasan por acá. O sea, yo pensaba el Claro, el 5 número ponerlo acá, viene. pero no, claro. No, nunca se No, compara. no hay ¿Sí? fijo, no. Pero a veces, viste, es como que Sí, se sí. traba la cabeza. ¿De dónde sale? Es que es una pregunta común, ¿de dónde sale el numerito ese? Claro, claro. Cuando ves que se guarda como atributo, es lo que decide dónde sale el 5. Bien, perfecto. Y ahora, si tengo esas dos, ¿cómo hago el menor? Y sería la inversa de esto. Claro, ¿y cómo haces un inversa? Pensando que también después me pueden pedir. Así. No. No, no, Quiero hacer una inversa general para que me no, puedan, yo por eso así no, para que me te lo puedan negar parto. cualquier búsqueda. Por ejemplo, todas las plantas cuya clasificación no sea crásula, ¿sí? O cuyo nombre vulgar no incluya, porque si no te vas a duplicar todas las clases para hacer la negada. ¿Se entiende? Y me quedarían millones. Sí, sí. Entonces, ¿cómo hago una única clase para que me sirva para negar todas los criterios de búsqueda? Imagínense que esto después está en una interfaz gráfica, ¿no? En el cual yo selecciono por qué atributo quiero buscar en un combo desplegable y en un cuadro de texto escribo la palabra clave o el numerito ese que es la condición que yo busco. Eh, A mano en código. esto, y hereda, ¿no? De la... ¿Y qué te parece? ¿La negación de búsqueda va a ser una búsqueda? No, va, Una sí, condición. sí, 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 sí. sí, Es una condición de búsqueda también. es verdad. Que no tenga algo. Y acá, pará. O sea, acá no va a tener ningún atributo. Bueno, vamos a Porque, ver. ¿Y qué porque vas a vos, poner o sea, ahí? querés hacer una negación general, si te ponés a... Sí. Y si no pones nada, ¿cómo vas a resolver ahí? ¿Qué vas a decir? Planta, punto, ¿qué? Claro, pará, o sea, voy a pensar. Es bien general. Eh, no, pero no sé si le preguntás a la planta, sí. Y la planta la tenés que usar porque viene ahí como parámetro para que la uses. O sea, ¿No acordate que tendrías que recibir la búsqueda también? eso, la búsqueda. La O sea, búsqueda el criterio, no la... sería. Sí. No Y, el cumple porque fíjate que te va a decir ahora. Se te pintó verde. está cambiando el coso. Ni Estás hablar. cambiando el método. Eh, Estamos en entonces, una situación, Franco, que cuando vos me dijiste no voy a poner el 5 ahí fijo. Es Tiene que la- ser un atributo, ¿no? Sí, ¿quién dijo? Benjamín, bien. bien. Del tipo ese, ¿o no? Claro. Ahí ¿Por qué? está. Porque puede ser cualquiera. Y lo pone en el constructor. Claro. Ahí está, ahora Entonces sí. vos después decís, quiero con una negación de búsqueda de esta condición de búsqueda. Está. Y ahora sí le preguntás. Y ahora a ver cómo hacemos. Lo que te tenés que preguntar es, ¿cuándo cumple una planta una negación de búsqueda? ¿Cómo ¿Sí? es? ¿Sí? Una planta cumple con una negación de búsqueda cuando el criterio de la negación no lo cumple la planta. ¿Se ¿Está entiende? bien? ¿Todos lo Este lo entienden? tengo.
lo tengo que repasar porque... O sea, vos estás llamando al cumple Sí, de, por ejemplo, no sé, nombre científico. claro. Y si lo cumple, te lo Vos tiene decís que acá. no, porque en Y realidad yo quiero las vuelve. que no lo cumplen. Claro. Está. Ahora Ahora sí. lo probamos con el main para que le cierre. Estaba tratando de seguir más o menos la cadenita que se sigue, porque Bueno, vamos a parar acá y vamos a probarlo, ¿sí? Antes de hacerla. sí, porque capaz que está nada y... Así le cierra esto. Porque el otro ya combina dos, es por ahí más complicado. Entonces, bueno, bueno, vas a tener que crear al menos 2 o 3 plantas Una plantita. y ahí, bueno, Uh, me inventa ayudan acá, ¿eh? nombre científico. Te digo bueno, Epiprenum aureum, copiátelo de ahí. Ah, el que está acá. Claro, copiate ese que está ahí, al menos uno. Eh, no, eso los agregas después con un Es verdad. Epiprenum. ¿Estará en orden esto? Eso lo sacó obviamente de una ficha, de una planta que busqué. Monocotiledonea, me hace acordar Ah, para que acá tendría que ver si es interior o exterior. ¿Cuál era el booleano? Ah, ¿Dónde lo puse? le pusiste string, era booleano ese. Ah, ahí está. En vez de ambiente, Y... por ahí te conviene ponerle directamente interior o exterior, así te queda más Claro, claro qué significa. bien. Y el tipo ese del atributo pasarle a booleano. ¿Verdad? Y... Claro, si le paso true es interior y si le paso false, Claro, si le pasa por el exterior. ponerlo entonces... Esta era True. interior, así que pasarle true. 3 y 4. Oye, ahí queda, ¿no? Sí. Copiátela y cambiarle algún parámetro para. Ahí Benjamín te pegó una en el chat, A Franco. ver, vamos a hacer un buen vivero. No, pero hacer el new planta, venga. Claro, un poco más. Si no, casi lo mismo. Nombre vulgar, orégano, nombre científico, lipia. No, espera, primero nombre científico, es lipia. Claro, nombre vulgar después Nombre, igual el resto lo dejo así. Va, qué sé yo, le sí, pongo, no bueno, sé. Le pongo cambiarle los false, requerimientos. Estuve a punto de pasarte todo mi main, pero claro, tenemos métodos distintos. Casi cambiar los parámetros ahí ya. no. Y Bien. vamos a poner otra que tenga. Ah, tiene acá el aureum este. Claro. Vamos a poner otra. ¿Cuál es el otro criterio? Me olvidé. Lengua de suegra. Ah, pero eso lo agregamos después. Hay que agregar. Crásula. Pero esa es la clasificación, que no hicimos el criterio de búsqueda. Ah, ni hablar. Sí. Bueno, ya está. Entonces. Me emocioné. No, ponele a aureum, o planta 3 aureum, ponele. Claro, aureum y algo más, como para que cuando busques por aureum te salgan las dos. Pongo igual crásula. Sí, sí, no importa. Bueno, Bien. y ahora. Bueno, ahí tenemos las 3 plantas. Nos quedaría primero ponerles algún nombre vulgar, alguna, si queremos buscar por eso. Dale. Fotus. Ah, bueno, fotos. No le puedo agregar más así todo junto, ¿no? Sí, no puedes. Fotos y fotos. Fotos, ahí está. ¿Qué mandó? Mírame lindo. ¿Qué es eso?
Corona del Inca, no la conozco. Datura arborea, mirá. Mira, lindo. La corona, por favor, nada. A ver, pasá la foto, Luis. Bueno, ahí ya estaría, ¿no? O le agrego a todas, nada. No me lo volví a ver. Por ahí ponele a otra, otro que coincida para ver que esté funcionando. A P2 también ponele POTUS. Bien. Profe, Sí, ven. ¿no habría que pasarlo a lowercase, algo de eso? Para Sí, bueno, asegurarse a eso iba a ir después, sí. Sí, porque por lo las pongo dudas, así. ¿viste? Claro, el tema es que si, suponete vos, bueno, ahí hay Aureum, no sé por qué puse el nombre tan complicado, lo pusiste en minúscula, suponete cuando lo busque la A con mayúscula, no te va a coincidir, ¿sí? No. Entonces siempre te conviene, esto lo tendrías que hacer en las condiciones, ¿no? Porque pasarle el nombre a minúscula no estaría bien porque el nombre del científico O empieza sea, en el momento en que le agrego, sería. Claro, en realidad tenés a ver, no, cuando lo agregas no, anda, por ejemplo, ¿cómo le llamaste? Nombre científico, búsqueda de nombre científico. Ah, la búsqueda. Hacerlo acá directamente con los dos y ya laburar con los dos ahí y buscar. No, bueno, en este caso te queda... Marcelo, perdón, ¿y no sería conveniente de que cuando, como te dijo Franco, cuando vos lo cargas, que tenga un formato que ya predefinas y cuando buscas, lo busques por el mismo formato? Lo que pasa es que por ahí no te conviene pasar a minúscula el nombre que cuando en realidad, porque estás alterando el atributo de la planta. Y en realidad vos querés que coincida en la planta, que la coincidencia sea ¿cómo se dice? Que no sea case sensitive, ¿sí? Entonces, yo no alteraría el objeto porque sé que después voy a buscar con minúscula, ponele, ¿sí? Lo que podés hacer en los objetos, fíjate que en los strings tienen, además del equals, tienen otro equals que es equals ignore case. Ah, ok, eso no lo sabía. Entonces vos podrías, si no, lo pasás a minúscula a mano, ¿no? Pero por eso te decía el nombre científico, ahí le pusiste contains. No, No, pero debería. bien, contains. ¿Cómo? No, contains igual, ignore case creo que no lo tiene. A ver, ¿Acá decís, dentro de esto mismo? espera que lo pruebo yo acá. Perdón, pero no estaba entendiendo nada. Acá está esto. Equal signo que. Claro, es similar al equals, nada más que en el caso de los strings no tiene en cuenta la mayúscula y minúscula. No, acá no te sirve porque es un contains. Eso es cuando es un equals Está. exacto. Entonces acá lo que tendrías que decir es p.nombre científico, punto, tu lowercase, que lo pasa a minúscula, Bien. eso borrar lo que tiene en paréntesis, tu lowercase, cerra paréntesis, no, abrí, cerra paréntesis, ahí, cierra, punto contains, y sería nombre científico, punto, tu lowercase. O sea, los strings los paso a minúscula y ahí hago la comparación. Pero fíjate que esa línea no está modificando el string original, ¿sí? Entonces vos lo guardaste como... Está. Ahí entendí. Lo guardaste como realmente es, porque por ahí no se tiene letra mayúscula por alguna razón, y el nombre es así, no me conviene cambiarlo. Yo lo cambio únicamente para compararlo. Y ahí también, P tiene nombre vulgar, punto to lower. No, tenés otro método que no tiene ese parámetro, no sé, ese que... ¿Y acá? No, ahí no lo puedes hacer. Porque era arriba. Claro. Sí. Te falta un paréntesis. Creo que ahí está. No sé si había algún otro con nombres, pero. A ver, ¿qué me decías vos del nombre de? No, quería ver si tenía un contains. Acá está este vacío, decía, que no tiene nada. No sé por qué me sale ese primero. Es verdad. Content equal. Si no, lo que podría hacer, ponerlo en el get y después usar siempre el get. Claro, si vos el get lo Esa es buenísima. Esa me gustó. esa es otra y usás siempre el get. Entonces ahí te aseguras que siempre
De nuevo, pierdo el nombre original, porque nunca lo podría ver si cambio el get. Claro, es verdad. Depende para qué lo quieras. Si no le pones get en minúscula y chao. Claro. Listo. Bueno, pero no se compliquen tanto. Sí, Porque por ahí yo quiero que sea case sensitive. claro. Entonces, bueno, si el enunciado no dice nada, no se preocupen, lowercase. Lowercase o uppercase, puede ser cualquiera de los dos. Bien, vamos al lío, como dicen los españoles. Tenemos un vivero, creamos 3 plantas, le pusimos nombres vulgares a las plantas. ¿Qué nos falta hacer ahora? Ordenarlas. No, espera, todavía no ordenemos nada. Hacer la Hacemos búsqueda. ordenamiento todavía. Pero esas plantas me falta que agregarlas al vivero, si no el vivero nunca va a... Ah, ni hablar. ¿Sí? Si no, después cuando hacemos la búsqueda nos va a dar vacía, decir por qué No aparece queda nada. vacía. Que suele pasar. Vivero sin stock. Claro. Bien, y ahora sí buscamos alguna. Eh, Bueno, pues sí. Filtro. Y acá le pasó. Voy a cambiar el nombre igual porque. Búsqueda. Va, si no, después, si vamos a probar, le cambio acá directamente y listo. Como quieras. Dale. Lo dejo así. Bien, y ahora... Y vamos a imprimir. Pero espera, sí, eso acordate que te devuelve un vector. Sí, Tendría que pasar tu string. claro. Si lo pones ahí, tienes que hacer tu string, ¿dónde? En la planta. En la planta. Bien. Va a quedar medio largo ahí, pero bueno. Sí, son tantos que no, no se va a entender nada. Ponle un barra N al final, así lo imprimo abajo del otro. Dentro del string. No, porque ahí. Después de la I. Barra N así imprimo. No le está gustando. Capaz que acá. Porque lo puso como chat. En vez, cambiarle. La comilla. Sí, comilla. Ahí está. A ver. Chan. Cruzamos los dedos. Momento de tensión. Sí. Bueno, al barra N no le dio ni bolilla. No, por lo visto no. Pero ¿cuál te debo? Ah, porque le pusiste la barra al revés, ¿puede ser? Que la barra. Porque está para dentro otro de, lado. de las comillas, me parece. ¿No tiene que estar afuera? No, porque está dentro del string. ¿Es invertir la otra? Mm, No, es eso. Si no, acá le pongo un salto de línea y chao. Sí. No podés porque tenés que Ah, doblar. pues es verdad, retorna todo. Bueno, no importa, fíjate que te haya dado. Te dio ¿qué buscamos? Que tenga aerium, ¿no? Sí, fíjate, la primera planta lo tiene, bien. Pasemos a la segunda. Va a ser complicado darse cuenta. Ahí, Acá. la Ahí está el segunda. barra N. Mirá cómo lo Sí, imprimió. lo imprimió. Bueno, no sé. No le gusta. Ahí está, la segunda también lo tiene, la planta 3, y la 2, fíjate que no la agregó. Joya. Está dando. Sí, la barra al revés, ves que. O sea, va para el otro lado. Pero no ahí, la tenés que poner en tu string. Claro, pero no me anduvo. Pasa que. Pero me parece que habías puesto la barra común. Esta puse. No, la otra. Ah, ¿cómo se hace? ¿Dónde está el teclado? No sé. HAL 92 no era. La tenés ahí arriba, en clase. Ya. Dice clase. Ahora sí. Ahí. Por ahí. Es lo mismo, ¿no? Pero bueno. Si engañamos a tu string de. Sí.
está. Bien. Y ahora, ¿cómo harías para que te devuelva las que no contienen aureum? Tendría que hacer. Para probar esto. Tendría que hacer una negación Claro. y pasarle por parámetro el criterio que quiero negar. ¿No? ¿Sí? Claro, le Ahí. pasas búsqueda, que ya creaste. Claro. Y así. Acá le pongo negación. ¿Qué pasó esto? ¿Y ahí qué le Ah, pasa? no. Claro, ignorar. No tengo que hacer. Negada, ponele si querés. Dice cualquier cosa. Le habías puesto otro nombre. Búsqueda, no, negación, búsqueda le habías puesto. Y acá le paso búsqueda. Claro. Y ahí te debería dar la planta 2, que nos fijamos cuál es. Bueno, nos fijamos que el nombre no tenga aureum. Joya. Bien. Así que está funcionando bien el que busca por nombre científico y la búsqueda negada. ¿Sí? Bueno, después con los numeritos. O para probar los numeritos vamos a intentar hacer el punto D. ¿Cómo haría que tenga sol superior a 5 y riego inferior a 3? Sí. ¿Qué me está faltando para resolver eso? Que es la negada de. No, la negada no. Pará. Vamos a tener una negada, pero nos está faltando algo más. Porque Land. decimos sol superior y riego superior. Hicimos las dos. Ah, te está pidiendo dos, claro. El and me está faltando, claro. Eh, Bien. ¿El and búsqueda va a ser una condición de búsqueda? sí. Sí. Entonces, primero extendemos de condición de búsqueda. Acá va a tener que usar dos. Sí, perfecto, muy bien. El not necesita una sola, pero el and y el or necesitan dos. ¿Y ahora cómo lo vas a resolver? Sería así. Condición 1, Muy bien. cumple, pasa la planta. Y. Bien. Condición 2, cumple. Perfecto. Me quedó la 1, no sé por qué. No. Perfecto. Entonces, Esa. una planta cumple, ¿cómo se lee eso, no? Una planta cumple con una búsqueda AND si cumple la condición 1 y cumple la condición 2. Y el OR sería igual, lo único que te cambia es el operador, ese AND por un... No lo pide. Así. No lo pide. Dice, bueno, cualquier combinación lógica, ¿no? Ah, bueno, sí lo pide. Pero esa la podés copiar la clase, copiar y pegar la clase directamente y Sí. el OR. Y le copié el. Después lo hacen eso. Franco acompaña gentilmente su código para que lo tengan todos. Cobrale, Franco, cobrale. Después te paso el CDU. Una vez que llega al depósito, libero el código. Bien, y ahí le Acá tenemos le que pasar paso. los criterios. Que era riego. ¿Te animás a crearlo todo en una sola línea sin, bueno, en varias líneas, pero dentro de la misma, sin crear variables auxiliares? Bueno, puedo probar. ¿Qué tenés que pasarle como primer parámetro? Primero es sol superior. Sol superior a Negado. 5. Sí, No, superior, así que está bien, superior a está 5. bien. Riego inferior negado sería. Pero acá. Claro, pero ahí tendrías que crear la condición.
Sería sol superior, perfecto, y riego inferior. O sea que el riego lo vas a tener que negar. ¿Qué necesita como parámetro riego superior? Sería negación Bien, negación búsqueda, y le pasas riego superior. sí. Y riego Y superior, otra. parámetro. ¿Cómo? ¿Qué necesita riego superior como parámetro? También El 3. de la. El 3, es lo que estás buscando, dice riego inferior a 3 Está. y sol superior a 5. Lo que No pasa, me voy a salir nunca. bien, que ahí no está funcionando, ¿por qué? ¿Qué te falta hacer? El new de cada uno. Bueno, ahí te lo dice, sí, insert new. Ah, ¿se vio? Necesita un objeto, vos le estás diciendo el nombre de la clase, ¿no? Y arriba también. De búsqueda de new, ¿sí? Ahí está, dejó de tirar. Mándale un Pensé que enter. no se veía. Me quise Se hacer puede boludo hacer, a ver, lo pueden hacer directamente así, ¿sí? Si ustedes lo entienden y que les queda claro, si no, definen una variable para cada búsqueda. ¿Sí? Pero era para que vean que no hace falta, como son objetos que yo los creo únicamente para realizar la búsqueda, no hace falta por ahí que les asigne el nombre de una variable. Los puedo hacer directamente, pasarle el new en el parámetro. Sí, es poco amigable, pero. O Poco sea, amigable, sí. si lo haces muy seguido, seguramente te acostumbras, pero Sí. ahora no lo estaría entendiendo mucho. Sí, yo en general le pongo un enter ahí después de la coma como para Ah, para separar. dos parámetros, claro, y unos tabuladores para llevarlo. Algo. Bien, prolijidad te la debo, Pero bueno, eso como ustedes entiendan. Si no, hagan las variables, definan todas las variables, ahí tenés que definir 1, 2, 3, 4 variables, más una quinta, que es la que combina todo. Bueno, no sé, hice cualquier cosa. Sí, no importa, eso como si vos te entendés. Bien, y entonces ahora pasale esa búsqueda AND al vivero, a ver cómo que busca. No sé si va a encontrar algo con esos criterios, pero Si no lo podemos. no, borraste de más, me parece. Claro. Sí, ahí, Si búsqueda. no lo podemos truchar. Creo que una vía, la primera cumple, me parece. Tiene que tener sol superior a 5 y riego inferior a 3. Nada. A ver. Algún numerito para que te dé. Claro, 5 pone los 6. soles son No, inferior a 3. Perfecto. Ahí te tenía debería. que tirarte la primera. Ahora Bien, sí. perfecto. Bien, ya con eso faltarían implementar las que faltan, ¿no? Pero en realidad, ¿cuál falta? La C nada más falta. Porque la F la tenés hecha. Te quedó de rebote. Hmm, ¿Sí? Faltaría hacer la C y hacer el OR, que es fácil. Sí. Y bueno, esto. Y bueno, esa parte. Entonces, los criterios que faltan se los dejamos al resto para que lo implementen sobre tu código. Bien. Entonces, lo que resolvimos hasta ahora es un filtrado, ¿sí? De una lista con un montón de elementos, de objetos, me quedo con los que me interesan, ¿sí? Pero ¿en qué orden me los da? En el orden en que los fue encontrando, ¿sí? Claro, como quiere. Claro. Ahora, el enunciado me dice que yo, cuando me devuelven un listado de elementos, me lo tienen que devolver ordenados como yo quiero, como el usuario quiere. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de criterios de ordenamiento, ¿a qué lo asocian? ¿A qué interfaces o clases que vimos? El comparar. A los comparadores, ¿sí? Y ahí teníamos dos alternativas para decidir. ¿Cuáles eran? Había dos interfaces que me permitían comparar. Comparable y comparator. Comparator. Bien, comparable y comparator. ¿Qué diferencia había entre una y otra? ¿Cuándo usaba una, cuándo usaba la otra? Ni idea. Comparable en la clase propia y cuando querés comparar por un atributo,
Y el comparator cuando ya es por más de un atributo y haces una clase nueva, como hizo la de recién. Para buscar. Bien orientado, pero no, no exacto. En realidad, si el enunciado me dice que o sea, la forma de comparar las plantas son siempre las mismas, es No, siempre la misma, no, ¿sí? no. En este caso no, cambia, ¿sí? Entonces, el comparable, acuérdense que lo implementa el objeto que yo quiero ordenar o quiero comparar. En este caso sería la planta. La planta. Pero si yo lo implemento en la planta, ahí voy a tener un código fijo en la planta que va a decir cuándo una planta es menor que otra. Claro, y ahí no puedo usar todas las clases estas Claro, y de la entonces no búsqueda. me puede decir el usuario cómo quiere que cómo quiere que la ordene. Entonces, comparable en este caso lo descartaríamos, ¿sí? ¿Por qué? Bien, Porque el que decide cómo lo ordena no es la planta, el ¿sí? vivero. Sino el vivero, o el usuario, el que llega al vivero. Entonces, en este caso, comparable no nos sirven, tenemos que, no, ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Implementa comparator? ¿No? No. No, Entonces, ¿qué acuérdense es? Es que la búsqueda, no, no, no sé. no, tampoco. Necesitamos otros objetos, ¿sí? Ah, Que claro. son los comparadores. Que son Bien. objetos chiquititos como los de la búsqueda, pero en vez de ver si cumple un objeto con otro, lo que me dice es cuándo un objeto es menor que otro. ¿Sí? Entonces, Sería de la misma planta. forma que la búsqueda, yo voy a hacer un comparador por cada atributo que yo quiero poder comparar. Por cada atributo, ¿sí? No es comparador planta, va a ser un comparador por nombre vulgar, un comparador eh, por requerimiento de sol. No, vamos a hacer uno para cada uno, igual. ¿Qué era que pedía? El primero que pedía es, bueno, justo por, ¿qué sería? Crásula sería Que familia, no ¿no? lo tengo. Bueno, hagámoslo por nombre científico, Bueno, vale. Nombre. ¿sí? Que este sí. A ver, claro, ahí sí, que implementaba comparator, y le podés decir de qué es lo que vas a comparar. Plantas, perfecto. Y ahí el IDE te va a ayudar con el nombre del método. Igual esto, por más que el IDE los ayude, apréndanselo por si llegan a tener que rendir final en papel, estamos sin IDE, sí lo tendrían que saber. Recibe 2 plantas. Ah, acá era el que te olía 0 si igual, mayor a 1 Sí, o perfecto. menor a 1. Bien. Y en este caso estamos haciendo un comparador por nombre científico. Cuando una planta va a ser menor que otra planta. Si las voy a comparar por nombre científico. Cuando. Bueno, el otro día lo he hecho y lo he hecho al revés, me acuerdo. Por ejemplo, si es árbol y casa, Sí, si este tiene que ser menor a este, digamos. Árbol tiene que ser menor a claro. casa, te vuelve un número menor. Pero ¿quién va a decidir si es el string árbol es menor que el string casa? Lo va- Eh, El string, el string, bien, Federico. Que decide si dos strings, si un string es menor a otro, es el string, no lo vas a decidir vos ahí. sí, es verdad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo escribís? el string ya tiene una clase. Ya tiene, en realidad, No, claro, ya implementa algo claro, ¿qué es el string? Si sabe Un cómo. objeto. Si es un objeto, que se sabe comparar. ¿qué se sabe Ah, comparar? el Porque equals. no, el equal compara por igual. ¿Qué método tenés para comparar por mayor y menor? O igual. Estoy viendo si me ayuda el IDE. No, P1 punto. aparte P1 es un objeto, vos en realidad tiene que tener nombre. Y ahí te va a ayudar. Claro, porque P1 es una planta. Eso, muy bien. Ah, pero esto yo no me acordaba. Y ese compare to, ¿qué interfaz, ¿sí? Define el compare to? Comparable. Era Comparable, bien, Fede. Fede me está llevando la clase.
Sí, acuérdense, esa es una de las diferencias también entre comparator y comparable, que el nombre cambia ligeramente, ¿sí? Y pero, Comparator, fíjate que te hizo implementar el método compare nada más, ¿sí? Y recibe 2 plantas, y en el caso del comparator del comparable se llama compare2, y recibe un solo objeto, porque el otro es this, ¿sí? El otro es el que vos estás comparando. pero eso porque hereda del otro, porque de poner acá no me salían los métodos, sí. No, porque P1.getNombre científico, ¿qué te devuelve? Un nombre, Sí, ¿qué es el nombre? un string. Un string. Entonces, ¿quién tiene implementado el método compare2? Ah, claro, lo estás poniendo Lo acá. tiene el string, Es ¿sí? O verdad. sea que el string implementa comparable. Ah, está, ahora sí. No lo tenés que hacer vos porque ya el string está hecho, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Lo entienden todos? ¿El resto? A mí me quedó mucho más claro. Pasa que, claro, o sea, Es de que acá pasan un montón de cosas atrás que no se ven. hasta que no lo codeás vos, sin que te lo dicten, no lo aprendés. El otro día lo estuvimos viendo bueno, me acuerdo Guido y Fede, no me acuerdo quién más estaba. Y también lo mismo, o sea, lo habían visto en la clase, tenían la idea general, pero hasta que no lo escribís, no Sí, sé. es verdad. Sí, sí, yo lo vi esto, que lo hiciste con, creo que con un empleado era o algo así. Claro, sí, seguro. O sea, Cuando tenía el vimos los código y todo, comparadores. pero no, como, a la hora de que razonaba un poco, mucho Y más. ahora de nuevo, ¿te acordás que en las búsquedas lo que hacíamos es, bueno, ponele el nombre vulgar? Si yo quiero ver si una planta tiene un nombre vulgar, ¿qué digo? A la planta le digo, tenés nombre vulgar, le delego a la planta. Acá yo quiero comparar 2 nombres científicos. Los nombres científicos son strings. Entonces le delego a la string la tarea de comparación. ¿Sí? Como en Bien, este son objetos y el string ya sabe compararse, se lo puedo delegar. Si no, lo tendría que hacer a mano. ¿Sí? claro. O sea, eso también te ayuda, porque si fuera otra Claro, cosa capaz que no es tan fácil. hay bastantes cosas que ya te las va simplificando lo que ya está implementado en Java. Sí. Bueno, acá yo lo que les aconsejo siempre, porque fíjate que ahora me quedan una clase chiquitita para cada condición de búsqueda por cada atributo. Y ahora me van a quedar un comparador por cada atributo también. Entonces conviene organizarlo en paquetitos y hacer un paquete que sea condiciones de búsqueda o criterios o... Ahora no lo hago igual porque se me va a romper, ¿no? O sea, tengo que andar No, te lo importando. refactoriza. Ok. No, uno para las Oh, condiciones y otro para la... Claro, una para los comparadores con minúscula, antes que la... No importa. Creo que si usabas el move, te lo... Los paquetes en general van con minúscula. Comparadores, bien. Y otro que sea filtros o condiciones. y de acá mismo lo puedo, ¿no? Pasar. Sí, Con sí, el los podés move me parece que era para ¿Él? que te los refactorice todo. Ah, bien. No me acuerdo en dónde estaba, pero El que lo dije, había mostrado la otra vez. Ahí. Se rompió igual, pero bueno, ahora vamos. se rompe igual, tenés que Sí, poner el sí. Me import. faltaban esto, por eso. Igual si lo arrastraste, te lo mueve también. Arriba superior. ¿Verdad? No, perfecto. Uy, se recolgó. Ahí está. Filtro. Y el comparador a... Bien. No le gustó igual. No, tenés que importar la planta nada más. No es tan fácil, ¿no? Ponele, parate arriba del error y te lo importa. ¿Por qué no te deja? Sí. ¿Qué está pasando? Te debería dejar poner import planta directamente. Porque Hay tiene que poner alguna, el nombre del paquete. Ah, no, no tiene un paquete. No tiene, por eso está el defecto. alguna cosa mal hice, seguro. Bueno, rompimos todo. Tan bueno que había quedado. Bueno, ahora el Control código Z, Control Z. dejó de valer. Ya no hay depósito. Sí, porque no tenés planta, está bien.
No, no le gusta, de ninguna manera. Extensor para planta. Pero es así, import plantas, dice. Import planta, sí, es algo del IDE que no sé Sí, sí. qué le está. Capaz que está llorando el Si IDE. guardás, no quede. Sí, estoy guardando, pero no No. le gusta. Sí, el Rage te guarda automático. Bueno. ¿Qué no le está gustando? Esto en Eclipse no pasa, ¿eh? Esto en Eclipse no pasa, ¿no? Cuando No. empezaba Codiva, en programación es menos. Y ahí cada una que abras te va. Importa así uno por uno. Al antiguo. Ya, si tuviéramos con lápiz y papel sería peor, así que. Pasamos. Correlo a ver si se acomoda. A ver si no, hacerle, espera. Ya me saltó acá. Punto y coma. Punto. Hacerle en el menú build un rebuild. A ver si. ¿Menú qué? En el menú build, ¿Acá? ese sí, hacerle rebuild project. A ver si se arregla. No. Creo que no pasó nada. Format C, no, delete partition. La verdad que no sé. Borrar System 32. No, borrar lo que tengas en out, que están las clases. Por ahí para. Lo que tenga él. ¿Era ahí la carpetita out que te genera las clases? Ah, acá. Sí. ¿Lo borró? Saca todos los paquetes. Sí, la otra saca los paquetes, pero justo habíamos hecho paquete para. Claro. Es que sí, Era fácil esa, Luis. Igual ahora fíjate si borras el import, si no te lo toma. Ahora, ponele borrar. Porque lo estoy mirando fijo yo. No me estás ayudando. Encima me tomaba el pelo. Bueno, poné la musiquita de Windows cerrando, ya está. Sí. Por hoy. Demasiado. No, la verdad que no sé. Sacarlos del paquete para seguir. Dale, no, dale. Marcelo, ¿y vos pensás en serio que en papel lo vamos a poder hacer? O sea, En papel no se va a Pongo pasar. la paquete, engancho, la que no estaba te en el dice gobierno. nada. Hacerle clic secundario al paquete y fijate en refactor a ver si te sale alguna opción que te pueda llegar a servir. No, la otra es. Hay que crear un paquete para planta y vivero porque al estar en el default no te los toma. Claro, esa es la que te iba a decir. La otra es que también le crees un paquete a eso. Hacer un nuevo paquete modelo, ponele. o un control Z de paquete, fíjate. Y ahí. ¿Qué le pasa? Do refactor abajo. Así te lo mueve. Eso. Ya te juro que Y al vivero también. estoy enquilombado. Bueno, Eso por no hacerlo así de entrada. claro, por no arrastrar. No sé quién te dijo el mover ahí. No, fui yo, porque el otro día a Luis le había pasado que no le tomaba coso y cuando usó el move me parece que le había tomado los imports directamente. Claro, pero lo hizo en Eclipse, Luis. Pero Claro, porque Luis lo Eclipse, miró fijo. Este es de otro mundo. Lo miró Lo miro fijo y no se anima a fallar el Eclipse. Claro. Es muy intuitivo. Ahí, ok. Le pusiste cancelar, Franco. Así Ahora no se sería puede crear planta más cosas. Planta sería, claro. Bueno, igual le puse Bueno, ahí con está. mayúsculas los paquetes, pero déjalo así para que ahora anda. Ah, no. No importa, déjalo. No hay forma de hacerlo todavía. Con el Ah, refactor te claro. queda bien después. Claro, es verdad. Vamos a hacerlo. Ahí se rompe.
No, no se va a romper, mirá. Ponga la música de Windows. No, un lujo. Ahora sí. Sí, en general, bueno, déjalo, no lo cambie, pero en general no hace falta un paquete para una sola clase, pero podrías meter dentro de vivero tanto vivero como planta. Y pero está armado a futuro esto, Marcelo. Armado a Marcelo. Esto va a futuro, claro, crecer. Sí. que el vivero Va a ser el tenga sus vivero clases. Esto es planificación. Está Ahí les perfecto. paso un link, Luis. Sí, sí, sí. Del eclipse, qué maldito. Bueno. Hay dos teams acá. Sí, sí, sí. Sí, igual a mí me gusta mucho TV. Sí, porque corrige Marcelo. Si no. Depende, claro, depende de quién. Según quién Hay que corrija. tener los dos, muchachos, hay que tener los dos. Sí, sí, No, yo yo- igual lo tengo por las Yo dudas. el Eclipse se empezó a poner lento, me pasé idea, andaba volando, me acostumbré y ahora me cuesta volver a Eclipse. Por eso, con todas las plugins que le agregan, se me empezó a poner lento. Sí, no. ¿Y ahí qué hicimos? ¿En qué estamos? Estamos haciendo comparadores. Bueno, espera, hagamos una búsqueda que devuelva más de uno, que era la primera, ¿no? Búsqueda. La que devolvía Aureum. Bueno, algunos que se sumaron hace poquito, estamos haciendo el 5 del práctico, 7. ¿sí? Siento que estoy hace un año. Pensé que lo íbamos a hacer más rápido. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Ahí ordenó. Menos mal que llegué tarde, qué bueno. Aureum. Bien, ahí tenemos dos. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora quiero que las búsquedas, esa búsqueda, ¿no? Me la devuelva ordenada por nombre científico, pero descendentemente. Ahí me quedó ascendente de casualidad, ¿no? Porque había agregado primero la planta P1 y último la planta P3, creo que es. Entonces, ¿qué me falta agregarle al método buscar? Yo cuando busco, le digo con qué criterio quiero buscar, pero también le digo cómo quiero que me los devuelva ordenados. ¿Se entiende? Sí, pero ¿a la misma búsqueda hay que tocar? No, la búsqueda no. ¿Qué tengo No, que yo como tocar? dijiste la búsqueda pensé. ¿Qué sería el resultado de la búsqueda? Claro, el resultado de la búsqueda lo tengo que devolver ordenado. O sea, esto. Antes de eso. Eso, bien. Claro. ¿Y quién hace eso? Sí, ¿o no? No, sí, pero ahí no. La búsqueda ya tiene que volver ordenada. Lo que sí, como hay varios criterios, Sí. ¿no? Yo lo que hice fue hacer otro método que llamaba ese y lo ordenaba, para no perder ese. Bueno, puede ser una alternativa. Pero ¿qué método tenés que...? Ordenar. El método... Este. No. Ese método, el buscar, ¿sí? El filtrar por condición. Podés o bien tener otro que sea filtrar por condición, que reciba dos parámetros, entonces va a ser un método Claro. distinto porque cambian los parámetros, ¿sí? Me O gusta ese. la otra Me es gusta que ese uno más. el mismo reciba los dos parámetros. O sea, Hace otro. ¿van a hacer otro? Porque. Filtrar por condición, Querés no ordenar nada ahí. porque por ahí no te Claro. interesa, está perfecto. Por ahí no te interesa buscar ordenado siempre. No, ponle el mismo nombre. Total va a ser distinto. ¿Por qué va a ser distinto? Por la cantidad de Porque así parámetros. la asignatura Claro, cambia. la asignatura del método es distinta. Parcelito uno es. Tenías el segundo parámetro. A ver. Acá Ayuda de recibe un comparador. Eso, ¿pero cuál? Comparator. Perfecto. No, No, uno genérico. nada, lo tengo que hacer, sí, Lo tenés que hacer genérico. es verdad. ¿Sí? Cierto, Lo que sí cierto. sabés que va a ser un comparator de planta, ¿no? Eso se lo podés poner. ¿Cómo? Ah, de acá. Claro, porque ahí podría recibir cualquier... al lado de comparator. Porque si no, podrías recibir un comparador de, no sé, de strings y te va a saltar un error. Y acá sigue el collection, ¿o no? Bien, tenés que hacer un collection source, sí. ¿De qué? De lo que buscas, De lo que buscas. ¿Y dónde está lo que buscas? en la condición.
En la función de arriba. Sería- Sí, te va a quedar lo mismo. Claro, el filtrado es todo ese código. Está bien, pero llamá a la función y no lo copias. Claro, llamo a la función misma. Eso quería hacer, pero pensé que me había dicho que no. por eso. Método. Bueno, método. No funciona. Filtrar por condición. Condición. Y no le está gustando porque me falta algo, ¿no? ¿Qué te está faltando? Es. Pero No, acá, pero el de arriba o lleva sea, una sola. esto tendría que ser así, por ejemplo. Hacelo si querés en 2 líneas para que entiendan todos. Bueno, El filtrar por condición. igual yo tampoco lo estoy entendiendo, así que. Ah, bueno. Está como los otros. Nosotros, a ver, necesitamos filtrar y ordenar. Entonces, primero filtramos, ¿sí? No, new arrays no. Pero pensé que me decía como para hacerlo. Sí, pero no te hace falta crear un new array list porque ¿No? no, porque lo va a pisar el método filtrar por condición. Sí definí una variable de tipo array list. Ah, claro, iba a hacer eso, pero hice al revés. Claro, lo que no te hace falta es el new. Entonces, si para filtrar ordenado tenemos que primero filtrar y después ordenar, ¿sí? Yo ya tengo un método que me filtra sin ordenar, que es el que definimos antes. Lista filtrada sería, ¿no? Ok, es verdad. O sea, después va a ser ordenada, pero Claro, y ahora adelanté un pasito. a la lista filtrada la ordeno. Si yo no le paso el segundo parámetro, que es el comparador ese, me estaba dando un error. ¿Por qué? Si yo le paso un solo parámetro, ¿qué tiene que tener la lista, los objetos de esa lista? ¿Qué tienen que ser? Para poder pasarle un solo parámetro. No sé, Federico. Eso, bien, Blas. Tiene que implementar comparable. ¿Sí? Existe un collection sort con un solo parámetro, que es la lista, siempre y cuando la lista implemente, O sea, esta misma. los elementos de la lista, que serían las plantas. Las plantas, claro, es lo que habías dicho hoy. Claro, tendrían que ser comparables, pero en este caso no me sirve porque dijimos que no se ordenan siempre de la misma forma. Entonces necesito el segundo parámetro. No, el collection sort es void, por eso no puedes hacer eso. Vas a tener que decir lista filtrada se vuelve. Bueno, eso. Ahí está. No, ahí está, eso. Ahí está, listo. Lista filtrada. Perfecto. A ver. Acá tendría que hacer El comparador. Acordate que te dije que lo quiero descendente. Ok. Porque ascendente no funciona porque ya lo está agregando bien. No importa, hacelo ascendente y después lo damos vuelta. Así no confundan. ¿Cómo sería ascendente? Y así como está. Bien, new, ¿qué? Comparador nombre científico, perfecto. Fíjate que este no necesita parámetros. No porque ya lo recibe la. Porque ya sabe, claro, cómo comparar las dos plantas que va a recibir después. Bien. Y entonces ahí tendría que pasarle como segundo parámetro al filtrar por condición ese comparador. Me pasa que es otro método. ¿Sí? Pasarle ahí, coma. No, se llamaba igual. Claro. Por eso necesitas. Ah, es verdad. Hace control Z. Ahí. Y pasarle segundo parámetro comparador. Eso debería funcionar de la misma forma que antes, porque ya estaba de Ya casualidad. quedaría igual, sí. Como eran dos. Sí, quedó igual. Bien. Y ahora, si lo quiero descendente, ¿me hace falta crear un comparador por nombre científico descendente? ¿O tengo alguna forma ya en Java para... Sí, tenés el... ¿Cómo se llama? Hacerle... Descendente, ¿no? Algo de descendente. Mira, ¿Un collection reverse index. o algo por el estilo? Sí, hacerle punto para que te diga, para que te Claro. ayude.
Comparador punto Ya. reverse. Reverse. Ahí está. Juan. Y eso te debería devolver al revés. Bien. Planta 3 y epiprenum. Epipremnum. Bien. ¿Alguno se perdió en alguna parte? Yo me Queda, perdí. ¿no? Ya tenía que repasar. Bueno, por eso, les queda para repasar, hacer ordenado. Fíjate cómo dice que hay que ordenar. Dice, quiere primero crásulas, ordenado por nivel de sol, primero los que requieren más sol, y si hay varios que requieren el mismo nivel de sol, las que requieren menos agua primero. Y ahí se hace como una especie de anidación, ¿no? Claro, ahí se empiezan a concatenar de alguna forma, ¿sí? Similar a como concatenaban el AND. Claro. Esto ya lo habías hecho, me acuerdo. Yo lo había hecho, sí. Sí, con Pero bueno, eso se los dejo. Voy a tratar de encarar por ahí, después cualquier cosa me miro el video. Y... Dale. El cuarto parcialito es el viernes que viene. Bueno, oye. Era el lunes, pero lo habíamos pasado. Cuando pasamos el tercero, pasamos el cuarto también. Si en el cuarto parcialito va a entrar esto de búsquedas, ¿sí? Y puede entrar algún ejercicio similar al sistema de archivos sencillo. ¿Cuánto por el código? Dice Benja. Bueno, hacemos un descansito porque los debo haber quemado, ¿no? Con todo esto. Y después hacemos un poco de unas fininas de teórica. Vamos a arrancar ya con una introducción a los patrones de diseño, ¿sí? Y vamos a formalizar el patrón de diseño que está atrás del sistema de archivos, ¿sí? Que se llama Compos. ¿El código Marce te lo pasó? Dale, pásamelo y lo subo al Classroom. En el mail. Al mail, sí. Tiene el mail ahí. Ah, está en el Classroom. Sí, está ahí. Largo el mail. Bueno, son -10. Volvemos y cuarto, 7 y cuarto, ¿les parece? Dale. Si quieren, los que no quieran descansar o que llegaron ya descansados más tarde, si quieren hacer los que faltaban, los criterios de búsqueda para practicar, a ver si les surge alguna duda, y si no, arrancamos directamente con los patrones. Bueno, nos vemos en cuarto entonces. Ok.